Bien, pues hoy estamos charlando con Cristian Jiménez Canaguati, un escritor boliviano, novelista boliviano, escritor y ensayista, quien, bueno, pues quien va a charlar con nosotros sobre su trayectoria, sobre lo que viene, sobre una novedad específicamente de las que les hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, en primer lugar, Cristian, pues muchas gracias de estar hoy en el Librero, en este programa dedicado pues a la difusión de escritores y ahora pues muy apegado a difundir a escritores sudamericanos, Cristian. Muchas gracias por estar aquí. Buenas, ¿qué tal? Gracias a ti, Juan José, y un gusto estar con ustedes. Y bueno, mira, como decía en un principio, pues pues nos gustaría conocerte, ¿no? Saber de ti, ¿no? Como dije, eres un narrador boliviano, eh, pero pues todos empezamos por algo, ¿no? Generalmente los escritores comienzan leyendo, esa es la vertiente por donde comienza este oficio, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuándo crees que te atrapó esta, pues, este afán de poner por escrito tus ideas y tus imágenes, tus historias? Bueno, lo de la lectura fue de una forma casual, porque en colegio eh, no era que yo funcionaba mucho como lector, más bien era muy reticente y bastante malo como estudiante, digamos. Tanto porque me aburría demasiado en clases como porque las materias no me incitaban a leer o los textos que nos presentaban como programa de lectura no cumplían ciertas intuiciones o ciertas necesidades que supongo que entre los 14 y 16 años, en mi caso, lo satisfacía perfectamente la televisión y sobre todo la música, ¿no? Y el hecho de leer fue más bien como muy casual, con unos libros ahí en casa, de la biblioteca de mi papá, que funcionaron muy bien como detonadores. Algunos de ellos de literatura boliviana, de una literatura boliviana mucho más clásica, eh, por ponerle una etiqueta costumbrista o de los primeros años del siglo XX. Y ahí yo encontraba algo que me decía mucho de un país que yo desconocía, ¿no? Me mostró imágenes de una La Paz o de una Potosí o de una ciudad de Cochabamba que yo desconocía. Pero al mismo tiempo habían un par de libros que eran más de literatura universal, si se puede decir, que tiene que ver con un escritor que para mí, bueno, más escritor es una novela, porque nunca más leí nada de él, que es Jack London, ¿no? Esta novela que se llama Martín Eden, que para mí fue como un golpe anímico, mental, espiritual, porque a pesar de que la novela tiene tramos muy eh, de aventura, de novela de aventuras, también tiene tramos muy políticos y pasan muy de novela de iniciación. Y a mí eso es lo que me gustó, ¿no? Entre esa cosa política y novela de iniciación y cómo narrar la vida de un sujeto a partir de esas dos variables. Claro, ahora lo pienso de una forma un poco más racional, pero en aquel momento fue pura pasión. Y ahí me gustó mucho lo que estaba leyendo, me gustó mucho sentir que se podía hacer algo así y verme a mí mismo, ¿no? Haciendo eso, escribiendo de esa forma, viviendo esa vida, una vida de escritor, una vida nómade, una vida intensa, dura, complicada, pero al mismo tiempo llena de matices. Eh, y ahí fue. Y de a poco fui escribiendo también,
borradores, primero poesía, claro, como todos, ¿no? Por esta cosa de que uno piensa que la poesía es sencilla, que uno piensa que la poesía es escribir en algo y difícil de lograr. Y supongo que por algunos trabajos también en colegios y a finales del colegio, de los años escolares, mejor dicho, eh, esta cosa que llamaban composición o tema libre, ¿no? De decir, bueno, escriban sus vacaciones de verano o escriban sus vacaciones de fin de año. Y ahí sentí cierta libertad de imaginarme cosas. Para ser atractiva la narración le metía cosas, ¿no? Que veía en la tele o de películas que pensé que se podían amoldar a lo que yo estaba escribiendo. Y ahí sentí cierta comodidad y dije, por acá, ¿no? Y luego fue suerte, ¿no? De encontrar gente que creyera en lo que uno escribe. En Cochabamba los primeros años del nuevo siglo, de los 2000, fueron muy fructíferos a nivel de revistas independientes, tanto de literatura como de periodismo, nuevo periodismo. Y era muy lindo y muy emotivo porque uno podía mandar sus textos, ellos los revisaban y si les gustaba, pues los publicaban. Y uno se encontraba metido en ese mundo de ver textos, ¿no? De ver, de trabajar esos textos y de mandarlos para una revisión ya de alguien que uno visualizaba como un editor de una revista, ¿no? Que ya era palabras grandes. Y así se fue armando. Y eso era muy hermoso, ¿no? Y luego tener la oportunidad de tener un grupo literario de jóvenes ahí en Cochabamba donde pasábamos nuestros textos para corrección mutua y una retroalimentación que a la larga, si bien no se centraba tanto en el texto, consolidó una amistad, ¿no? Y una amistad sobre la literatura era muy importante. O sea, sentías que intentar ser escritor podía ser una forma de vida. O sea, podía no ser eh, algo descabellado en un país como Bolivia. Sí. ¿De qué años estamos hablando? Te lo pregunto porque, pues, seguramente Sí. ustedes, ese grupo del que me hablas que compartía textos y que veía la literatura como una aventura, pero también como una forma de vida, ¿no? De vida, de vivir, de ver la vida, de estar en la vida. Compartían ciertas lecturas, ¿no? ¿Cuáles eran las lecturas del momento? Por eso te hablaba de los años, ¿no? Ya había pasado Sí. esta cuestión del boom, ya ustedes veían el boom como algo de años antes. ¿Cómo estaba el momento narrativo? Finales de los 90, ¿no? O sea, realmente 99 en adelante, que es también la etapa donde yo ingreso a la universidad. Y con el boom, creo que, bueno, para nosotros el boom se resumía, como para casi todo el mundo, a estos cuatro seres casi totémicos, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Fuentes. Solo que en nuestro caso Fuentes no significaba tanto, sino Donoso. José Donoso lo sentíamos más próximo, tal vez por el lenguaje o por el universo de cosas mínimas que nos presentaba, que eran muy domésticas y muy cercanas a nosotros. Y en cambio Fuentes era como un escritor al cual sí le teníamos cierto respeto y era como muy lejana la figura. Claro que cuando uno entra a las novelas de Fuentes, ya sea La muerte de Artemio Cruz o la región más transparente, se da cuenta de la potencia narrativa que hay ahí dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, ya había mucha, ¿cómo decirlo? Eh, animadversión contra Vargas Llosa por sus ideas políticas. Y se estaba dejando de pensar a Vargas Llosa como un narrador, ¿no? Para muchos Vargas Llosa solo había dado 4 novelas buenas. Eh, eh,
a mí particularmente y a muchos no nos interpelaba tanto García Márquez, ¿no? Porque su universo, tal vez por desconocimiento, ingenuidad o falta de herramientas, nos parecía muy lejano. Luego, cuando el Caribe se te presenta de forma vital, entiendes mejor la obra de García Márquez, ¿no? Desde un país como Bolivia, imaginarse el Caribe es muy complicado, ¿no? Es muy raro, es una experiencia muy extrema que ni siquiera las películas colombianas te la pueden mostrar. El Caribe hay que vivirlo, digamos. Pero lo sentíamos muy lejano, la verdad. Eh, por ejemplo, nos sentíamos más interpelados por la generación del crack, ¿no? Volpi, Padilla, Uroz, sobre todo ellos tres, ¿no? Y también por los contactos con la Argentina, por toda la movida que sucedía de nuevos narradores argentinos, ¿no? Alan Pauls, Rodrigo Fresán, Federico Janmer, y lo que se estaba gestando desde Chile, digamos, a la cabeza, entre comillas, de Fuguet, con toda la movida de Macondo, ¿no? Donde ahí también encontrabas narradores más contemporáneos, más jóvenes, más accesibles en el lenguaje, en las temáticas, en la demostración de la ciudad como también personaje narrativo, ¿no? Las de Santiago Gamboa, qué sé yo, son un ejemplo de eso, ¿no? Fíjate que Bolaño no entraba en nuestro panorama, al menos del grupo de amigos que yo tenía en ese momento, salvo cuando muere, ¿no? Cuando muere empieza a resonar mucho más, porque ciertamente hasta el 2003 Bolaño era un escritor muy de nicho, muy desconocido, muy para un grupo selecto. También hay que decir, si cabe, y es oportuno, que también nosotros, a la par que escribíamos o leíamos literatura, estábamos en una carrera, en unas carreras de ciencias sociales, donde teníamos que combinar también, ¿no?, nuestras lecturas de ficción con nuestras lecturas teóricas o historiográficas. Y algo que es muy lindo en Bolivia, juega a nuestro favor, pero siempre lo hemos visto como algo negativo, nunca hemos visto que eso sea positivo, pero yo creo que debería serlo, es que nuestras lecturas son muy clandestinas, ¿no? Muchos de nosotros somos de clase media, media baja, no tenemos el dinero teníamos el dinero como para ir a bibliotecas o librerías, comprar libros últimos, sino que conseguíamos libros de segunda mano, o íbamos a bibliotecas y conseguíamos los libros que podíamos, y las bibliotecas no siempre estaban actualizadas, y los libros que conseguías de segunda mano eran pues libros de Fondo de Cultura Económica o de Alianza 100 o de Tusquets, pero de los 90, ¿no? Entonces estábamos como retrasados en nuestras lecturas 10, 15 años, ¿no? Alfaguara en sus primeros años llegaban cosas, ¿no? Pero no es que a los libros de segunda mano llegasen libros del momento, ¿no? Muy pocas veces encontrábamos libros de Anagrama o de Mondadori o Random House que eran como o Six Barral, muy recientes. Los que encontrábamos respondían a 10, 15, 8 años atrás y decíamos, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay que leer. Y claro, cuando tienes 18, 20, piensas que esos escritores siguen vivos o siguen vigentes o siguen siendo importantes. Luego te das cuenta, no, que murieron o que ya no son importantes o que solo publicaron un buen libro o que no se sabe más de sus vidas y que ahora son otros los nombres. Pero a mí me parece que estuvo muy bien porque uno tiene un pasado, ¿no? Uno reconoce una herencia, tanto en narrativa nacional como en argentina o chilena o mexicana o española definitivamente, ¿no? Y uno dice, sí, yo los leía esos en esa época y todos, bueno, pero
¿quién lee en este momento a Juan Marcé, a Joseph Pla o no? ¿No? Y era lindo, o sea, era lindo pensar que sus escritores seguían siendo vigentes y leerlos como vigentes, ¿no? Esa por, por la edad nos daba a nosotros una frescura también, de decir, bueno, no importa, hay que leer. Y este es el panorama colectivo. En tu caso en particular, eh, por dónde, cuál fue el camino que encontraste? ¿Cuál fue la brecha que más estuvo acorde contigo, ¿no? Porque si bien se habla quizá de la última corriente, entre comillas, ¿no? De la que se habla Sí. es del boom, ¿no? Porque en realidad todos los escritores eran diferentes, ¿no? Todos son muy distintos entre sí, son obras disímiles. Comparten algunos modismos o algunas formas de lenguaje, ¿no? Pero eh, 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 por eso te pregunto, en tu caso, ¿cuál fue el camino que más te viste adecuado para seguir y en el que te sentías mejor, ¿no? Sí, bueno, yo era como muy, bueno, sigo siendo, creo, muy obsesivo con algunas lecturas, ¿no? Eh, yo recuerdo con mucho cariño Bryce Echenique, digamos, y claro, Donoso, ¿no? Que casi leí todo de ellos, ni bien los leí porque sentía que me decían cosas, ¿no? Sentía que eran compañeros de viaje, pero al mismo tiempo la historiografía boliviana, digamos, o la literatura boliviana, para mí era como muy importante en esos años y con el tiempo se ha vuelto cada vez más importante. Eh, Uno aprende a reconocer mejor las raíces, ¿no? Y a mí me gustaba, en un primer impulso, también las novelas de Sábato, ¿no? Me parecían poéticas, muy existenciales, pero al mismo tiempo esa cosa existencial que decía, eh, yo pude decir eso, o a mí me está pasando esto. Y al mismo tiempo encontrar eh, autores como Paul Auster o, no sé, otros, que más bien era disfrutar de lo que me estaban contando, ¿no? No tanto seguirles el ritmo para aprender el oficio, sino solo disfrutar, como una película o como una canción, ¿no? En cambio de los latinoamericanos era fijarme cómo estaba hecho un poquito, de qué materiales estaba construida esa narración, cómo habían incorporado poesía o cuento o canción o un bolero al interior de una novela o un cuento al interior de una novela, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho y decía, qué hermoso esto, ¿no? Qué fuerte, qué intenso. Para mí era como que había que nacer para escribir de esa forma, ¿no? Pienso en novelas de Bryce Echenique, por ejemplo, que a mí me movieron el piso porque dije, wow, de esta forma se puede escribir y era posible, ¿no? En cambio, la seducción académica de estos escritores más de canon como Borges o compañía, eh, a mí me llegó muy tarde porque eh, yo siempre estuve como muy mediatizado, ¿no? Con muchas corazas alrededor diciendo, no, no, Borges no, o tal escritor no, Faulkner, por ejemplo, o Hemingway, o, bueno, la generación perdida, digamos, ¿no? Pero, o algunas escritoras, ¿no? Lispector, Pizarnik, Elena Garro, eh, era así como, pisemos con cuidado ese terreno, ¿no? Capaz no estamos tan preparados porque todo el mundo dicen que son muy fuertes, muy difíciles, entonces había que ir con cuidado. Y claro, a mí me pasaba que yo no me sentía a veces preparado como para leer a un Borges
a entender el universo simbólico de Pizarnik, o entender la sutileza del detalle del Lispector, ¿no? Pero con el tiempo uno se da cuenta que al final a veces es solo miedo, a veces es ingenuidad, o ignorancia también, ¿no? Claro que a uno le faltan lecturas para afrontar otras lecturas, ¿no? Como, no sé, hay que tener cierto bagaje de lecturas para entender a Joyce, sí, cierto, pero no por eso lo dejas de entender aunque sea un 10%, ¿no? Capaz el esfuerzo de leer a Joyce, aunque no lo estés entendiendo y seguir pasando las páginas, sea la clave del éxito de la lectura de un libro como el Ulises, ¿no? O como otros tantos. Eh, pero a mí me pasaba eso, ¿no? Que yo buscaba siempre el punto medio entre una historia muy íntima, pero que tuviese su conexión con la política, o que tuviese algo que ver con lo político. Y esta cosa de novela histórica, por ejemplo, que luego encuentras que realmente es una categoría, que se ha escrito mucho teóricamente al respecto, académicamente al respecto también, pero yo las leía como novelas que me decían cosas, ¿no? Que me informaban y al mismo tiempo me seducían o me ponían en alerta ciertas emociones. Y cuando yo empecé a escribir, pues empecé a escribir como cuentos más bien muy sentimentales, muy solitarios, muy de personajes solos o con problemas al borde de ciertas cosas, de la edad, ¿no? La adolescencia o cierto tránsito de la adolescencia a una primera edad adulta con ciertas preguntas sobre grandes preguntas que uno se hace a esa edad, ¿no? De para qué estamos aquí, cuál es nuestro destino, qué significa la revolución, el bienestar social, qué sé yo, ¿no? Esas grandes preguntas que uno se hace. Y al mismo tiempo uno se las hace muy rápido, ¿no? Porque uno es muy jovencito como para entender de qué va la política en el mundo, pero al mismo tiempo son preguntas que uno pareciera que son urgentes, ¿no? Que te dan tu lugar en el mundo, te ponen en tu sitio, de cuerpo a tierra, ¿no? Y claro, yo, yo he escuchado muchas veces a gente que dice, mis textos anteriores, ¿no? Y en cambio a mí me pasa que me gustan, ¿no? O sea, no estaré de acuerdo con esos textos, eh, pero son parte del camino. Y al ser parte del camino me han traído hasta aquí, digamos. Y en ese sentido, sí, sí merecen todo mi respeto, mi cariño, porque son como partes de una vida también, ¿no? Bitácora de lectura y bitácora de escritura, digamos, ¿no? O sea, sí, son como los diarios. ¿Por qué entonces no? Mira, ya estamos entrando en la recta final, pero bueno, tenemos un tramo suficiente para hablar ya en particular de tu obra, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué no nos hablas un poquito de con qué comenzaste, cuáles fueron tus primeros libros, pero pues cómo marcaron esos libros el camino para llegar a Paisaje, que es tu más reciente novela y que está por aparecer en E1 Ediciones, ¿no? ¿Cómo verías tú ese, ese tránsito, ¿no? Y, y ya que llegamos a Paisaje, pues a mí me gustaría un poco charlar ya específicamente algunos detalles de la novela, ¿no? Pero ¿cómo ves ese camino hacia este momento presente, ¿no? Claro, con gusto. Y es, es eso mismo, no es todo un paisaje. Es como, bueno, es que a mí me pasa que es como dos vidas igual. Bueno, muchas vidas dentro de una vida, pero básicamente son dos vidas que siempre he intentado compatibilizar, ¿no? Mi vida como politólogo, sociólogo y mi producción en esa línea y mi vida como escritor.
Y siempre me he preocupado de que no se toquen, ¿no? Que sean muy independientes una de la otra, que mis temas de investigación sociológica sean unos y mis temas recurrentes a la hora de escribir ficción sean otros. Esto se ha ido marcando desde el minuto cero de la escritura, pero desde un tiempo a esta parte mi interés ha sido conjugar ambos. Y de momento el espacio de conjunción que encuentro es el ensayo, ¿no? Donde puedo hablar en términos estéticos de un escritor como Roberto Bolaño, pero de ahí soltar temas políticos o sociológicos, pero sin dejar de lado lo que es Bolaño. Pero yo diría que yo he sido como muy afortunado y muy agradecido también por eso, porque ha habido muchísima gente, muchísimos momentos en que confiaron en mi escritura en uno o en otro campo, ¿no? Y por el otro lado, a la hora de jugarme las cosas por la escritura en términos de ficción, lo primero que yo publiqué fue poesía, justamente, muy extrañamente en realidad, y poesía de una forma muy, muy fortuita, porque yo tenía ahí como manuscritos o borradores de novelas, no de cuentos. Yo realmente soy muy malo como cuentista, pero yo tenía unos manuscritos de poemas y tenía un manuscrito de una novela que estaba en un 50% trabajada. No lo había terminado de escribir, sentía que faltaban cosas. Y en algún momento fui mostrando los poemas que escribía. Y al mostrarlos, resultó que poetas, escritores bolivianos se interesaron en ellos y los incluyeron en algunas antologías. Claro, yo era así como muy joven, pero y no tenía un libro de poemas publicado, pero y en realidad no tenía ningún libro publicado. Tenía artículos, o tenía ensayos, o tenía reseñas de libros en revistas, pero libro no tenía. Pero aún así, ellos agarraron estos poemas y los incluyeron en una antología. Y a partir de ahí se abrió como un mundo muy bonito, porque eh, fue como la carta de presentación o el aval, la presentación en sociedad, como dirían hace muchos años, de quién eres, ¿no? De qué sabes hacer, de qué va tu canto. Y, y eso abrió como la posibilidad de decir, bueno, si, si se publicó la poesía, pues echémosle ganas a la novela, ¿no? Y ahí trabajé una novelita, la presenté a un editor, me la rechazó, la corregí de nuevo y la volví a mandar a otro editor y este sí me dijo que sí, que le había gustado, entonces se publicó la novela. Y en realidad fueron como procesos muy, muy rápidos. Y al mismo tiempo, eh, cada, cada libro como que prefigura el siguiente. Eh, hay novelas que surgen muy rápido, como por encargo, y hay otras novelas que más bien se demoran un tiempo porque se nota nomás que uno tiene que tener una musculatura distinta para afrontar otros tipos de proyectos narrativos. Pero las novelas que han ido saliendo en estos años, 10 años ya, desde invierno de 2010 hasta ahora, no son muchas novelas tampoco, pero han ido surgiendo más como por impulso, ¿no? Por la necesidad de decir algo en el formato novela. A veces es necesario saber en qué formato vienen las cosas, ¿no? A mí me pasa que muchas de las cosas recientes que estoy escribiendo vienen en un formato más ensayístico o en un formato más poético, porque necesitan ser dichas de una forma precisa y rápida, ¿no?
y el ensayo y el poema te lo permiten. En cambio, a veces me pasa que lo que necesito decir o lo que intuyo que quiero decir necesita el formato de la novela. Y aunque no sean largas mis novelas, sí, sí incorporan muchos elementos en su interior que trato de organizarlos de la mejor manera, ¿no? Y dosificar la información también como para yo mismo entender y disfrutar del proceso de la escritura, porque yo ahí sí, yo no soy de los escritores que padecen la escritura, digamos. Yo la verdad no creo en eso. Yo más bien festejo la escritura y me encanta y la vivo como un placer y como una gran oportunidad y como un regalo, ¿no? De lo divino, de lo sagrado que se me está dando en ese momento, ¿no? Y que lo tengo que aprovechar, pero gozosamente, no como un martirio, no como un poeta maldito, no, para nada. A mí pocas cosas me hacen tan feliz como escribir, así que para mí es como alegría, gozadera, ¿no? Pura. Bien, y paisaje, ¿qué momento te significa? Yo lo que puedo decir de esta obra, de esta novela, es que desde mi punto de vista, su característica fundamental, principal, más relevante, es el tratamiento del tiempo narrativo y de los diversos tiempos, de hecho, ¿no? Como el presente, el pasado y el futuro se dialogan entre sí de una manera muy especial, ¿no? Es decir, no es algo, yo creo que eso es es original la manera en que lo haces, ¿no? Eso es una apreciación mía, ¿no? Eh, pero, ¿por qué no nos hablas de eso? ¿De qué manera tú tomaste esa idea de trabajar con esos con los tiempos narrativos en presencia, ¿no? Así en concreto. Sí, uh, al parecer es la única forma que sé de narrar, ¿no? O sea, paisaje surgió como un impulso muy fuerte para contar algo, ¿no? Pero me di cuenta que en realidad te estaba contando muchas cosas muy chiquitas alrededor de algo central, ¿no? Que era esta historia más antigua del mundo, que es alguien que sale de su casa, alguien que sale de su ciudad a conocer el mundo y regresa e intenta contar la experiencia de ese viaje, ¿no? Por eso es como un paisaje, es como voy y les cuento lo que vi, ¿no? Y, y en ese sentido es la forma en que la memoria funciona para mí, que todo, es como cuando nos sentamos en un cafecito con los amigos o en un bar y uno empieza a contar una anécdota, pero dice, ay, pero esto también, y entonces todo se va transformando y mezclando dentro de una aparente linealidad, pero en realidad esa linealidad es pasado, presente, futuro, memoria, olvido, recuerdo, tergiversación, y porque estás contando algo que para ti es cierto, que para ti es real. Y no importa si sucedió ayer o hoy, sucedió. Y ahí se va mezclando. Porque a veces pasa que muchas de las cosas que vivimos hace un año recién tienen efectos reales hoy, o recién las entendemos, y recién aprendemos de ellas tiempo después. Nunca es como muy inmediato la sabiduría, ¿sí? De la experiencia. Y el momento vital también responde a eso, ¿no? Nuestras acciones, por más pensadas que parecieran, son el resultado de lo que fuimos ayer. Y claro,
así con el futuro, que lo proyectamos, lo imaginamos, lo tratamos de moldear, pero se sale de control, se sale de nuestras manos. El paisaje para mí es como una forma de, de llevar hasta las últimas consecuencias la libertad de la narración, de decir, de contar algo, solo por el placer de contar, pero sin bajar la intensidad a la emoción y a la acción. Y jugar mucho con la estructura, ¿no? Por eso incorporo cosas, ¿no? Canciones o poemas o pasajes de otras novelas, porque paisaje, como está narrada en una primera persona, también es la experiencia de una vida, y esa vida se nutre de muchas cosas. Claro que es una vida muy particular, muy ñoña, muy centrada en cosas muy pequeñitas, ¿no? Que no tienen que ver con un mundo laboral, obrero, sindical muy fuerte, sino tienen que ver con una experiencia netamente de clase media, media baja. Hay el mundo laboral a través de los padres, y hay el mundo laboral a partir de las experiencias, a partir de las primeras experiencias laborales, pero luego como esa propia vida que parecía destinada a un lugar cambia sus cartas y aparece hacia otro lado, ¿no? Y vira el camino en la encrucijada del destino porque cambió las cartas, ¿no? Y a veces eso es también lindo porque uno piensa que la vida lo que decía Dickens, ¿no? Uno tiene grandes esperanzas, grandes expectativas, ¿no? Uno nace con ciertas expectativas, pero en Dickens se demuestra que uno las puede cambiar en el camino, ¿no? Y que al final uno tiene una estrella y que es bueno agarrarse a esa estrella para ir por otro camino. Uno puede haber sido predestinado a la miseria y termina siendo un gran artista, ¿no? Y reconocido y tal. Y a mí me parece que eso también es mucho de la vida como latinoamericanos, ¿no? Que todo el tiempo nos estamos jugando el todo por el todo para cambiar nuestra estrella, para cambiar las cartas que nos dieron al nacer. Y, y hay que sentirse como muy afortunado de eso, de poder hacerlo, ¿no? Ya sea desde el ámbito artístico o empresarial o académico o el que fuera que jugamos. Y paisajes es un poco eso también ahora que lo pienso, porque por lo que se va contando, yo siento que el personaje podría haber terminado en otra cosa, ¿no? No digo un delincuente y asesino, sino un tipo más enojado con el mundo, un tipo con más revanchas y con más heridas, ¿no? Y no digo que no tenga heridas, la cosa es cómo ves tus heridas, ¿no? Son como las arrugas, ¿no? Hay gente que detesta las arrugas y se hace cirugías, liftings y no sé qué. Y hay gente que dice, no, las arrugas están bien porque significa que viví, que aprendí algo, que la vida me dio un par de buenos golpes, pero sigo vivo, digamos. Y está bueno porque me parece que más en estos momentos el paisaje que nos toca ver depende mucho de nuestro estado de ánimo, depende mucho de la forma con la que salimos a la calle y de la manera en la que vamos a afrontar el futuro. Pero el futuro es mañana, o sea, el futuro permanente, presente, continuo, el futuro que se va haciendo día a día, porque nadie imaginaba una pandemia, nadie imaginaba un aislamiento tan doloroso, muertes cercanas tan inmediatas y de esa forma tan cruel, tan inhumana, pero vemos que todo sigue girando igual, que el mundo no se ha detenido, que la economía, que el capitalismo encontró una forma de seguir funcionando. Uno recuerda los primeros días de la pandemia, donde todos decían, el capitalismo va a cambiar. Mentira, el capitalismo se adaptó mucho más rápido que cualquier otra cosa y empezó a vender barbijos, empezó a hacer funcionar de otra forma la industria farmacéutica, empezó a hacer funcionar de otra forma el trabajo y la explotación laboral. Y claro, uno dice, bueno, en realidad no ha cambiado nada.
no, han cambiado un montón de cosas. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta porque seguimos pensando que la pandemia es lo peor que nos pudo haber pasado en la vida, pero para otros significa una gran ganancia y ahí hay que ver las dimensiones. Entonces, volviendo a paisaje, creo que paisaje tiene un poco de eso también, de ver cómo afrontamos las cosas, ¿no? Al tipo le sucede, al narrador le suceden bastantes cosas, un poco crueles de ellas, pero yo siento que él no pierde cierta mirada ingenua y amorosa de la vida. Por eso también termina de esa forma la novela, ¿no? Con esa gran canción cantada en una calle, porque es como una declaración de principios de decir, bueno, no, o me mato y me quedo en la zona del dolor, regodeándome, o salgo y grito y soy feliz a mi modo, ¿no? Porque también hay cosas muy lindas por las cuales luchar y disfrutar, ¿no? Pues muy bien, Cristian, creo que es muy enriquecedor este recorrido que hicimos pues por tu carrera, Gracias. ¿no? Por tu carrera Ojalá que sí, ojalá que sí. y creo que lo que importa ahora es pues hacer esta invitación, ¿no? A que el día 14 de agosto de este año vamos a hacer una presentación virtual de Presencia, editado por E1 Ediciones. Ya los convocaremos de manera virtual, esta presentación virtual en varios países, bueno, al menos en dos, ¿no? En dos países, originada en dos países la presentación. Y pues muchas gracias por estar aquí en el librero. No, más bien a ustedes y queda la invitación para la presentación de paisaje. Eh, Esperemos que sea un buen momento, que logre encontrarnos, estando bien.